Hermanos, les he comentado que uno de los anhelos del corazón de un servidor, hermanos, es que Betania sea una iglesia de oración, que Betania sea una iglesia que encuentre en el Señor toda la fortaleza que le hace falta para la vida diaria, pero también que sea una iglesia que reconozca en todas las cosas al Señor. Hemos escuchado en esta tarde algunos testimonios hermosos de el poder de nuestro Dios respondiendo a oraciones muy específicas. Y hermanos, eso ha hecho que un servidor ya con anticipación haya invitado a una serie de hermanos pastores para que vengan y compartan su experiencia. Y para mí es una bendición enorme que hoy esté nuestro hermano Abraham Solís aquí. Nuestro hermano Abraham es pastor asociado en la iglesia Monte Sinaí, que es una de las iglesias del movimiento INSI, junto con nuestra hermana Vicky Uribe. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor. En esta semana nuestra hermana Vicky nos comentó que Gemima había salido ya de una situación muy delicada, que estuvo en el hospital. Estuvimos orando por ella, por sus gemelitos, tuvo 2 gemelos, y gracias a Dios por esta bendición. Y hoy que está nuestro hermano Abraham aquí, su esposa Martita, su hijo, nos alegramos por tenerlos en la casa de Dios. Le recibimos con mucho cariño, pastor, y te invitamos para que vengas, y nos gustaría, si nos permites, que la iglesia se ponga de pie y que oremos para que el Señor bendiga lo que Él tiene que decirnos a través de su siervo en esta tarde. Amén, hermanos. Padre, ponemos a tu Hijo en tus manos. Te damos gracias, Señor, por la sencillez de su corazón, porque Él te ama, Padre, porque Él te busca, Señor, porque Él te sirve. Padre, anhelamos, Señor, escuchar lo que tú tienes que decirnos con tu precioso Espíritu, Señor, guiando sus palabras, sus pensamientos para compartir con tu iglesia el propósito tuyo, Señor, para nosotros. Padre, como lo dijo aquel hijo tuyo, habla, Señor, que nosotros queremos escucharte, Padre. Señor, ponemos a tu Hijo en tus manos, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de que pasara la semana, yo pensaba, ojalá que algún día mi hermano traiga su trompeta, porque no lo saben, pero mi hermano es un excelente músico y toca muchos instrumentos, entre ellos la trompeta. Dije, ojalá que un día quiera acompañarnos con su trompeta y cantar aquí y tocar. Sería una hermosa experiencia, hermano. Claro que sí. Hermano, te recibimos con mucho cariño. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Eso significa que ya tengo una siguiente invitación, ¿verdad? Ocupe su lugar un momento, hermanos. Hemos orado por la palabra de Dios. Mientras nuestros hermanos estaban cantando, yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Lo puedo sentir. Y a veces tenemos prejuicios. Es que yo conozco al hermano Oscar, ¿verdad? Efraín. No lo conozco. Yo lo conozco, yo lo vi haciendo no sé. Y obstaculizamos el mover de Dios que Dios quiere hacer, porque creemos que conocemos la condición de los demás. Pero el Espíritu Santo no vino por cada uno de nosotros, por nuestra capacidad o cualidad. Él vino porque donde se le invoca al Señor, Él está ahí. Dice este hermoso Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y cada uno de nosotros, hermano, con humildad invocamos el nombre del Señor y Él no nos desecha. Amén. Hermanos, ya lo decía nuestro querido pastor hace un momento, no alcanzamos a dimensionar las cosas que a nuestro alrededor pasan. Pero lo que sí estoy seguro es que la mano de Dios está presente con su pueblo. No alcanzamos a entender de pronto por qué había silencio, por qué no nos daban noticias de mi cuñada, hermanos, y de pronto nos angustiamos un momento, pero orábamos al Señor. Cuando ha pasado todo, nos enteramos de todo lo complicado que fue, hermanos. Y pudiéramos estar contando otra historia, pero la mano de Dios está siempre con nosotros. Gracias, iglesia, por sus oraciones. Hace
8 días mi hermano les invitaba a estar orando y está en casa los pequeños, está en casa mi cuñado, todos contentos, estrenando sobrinos. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por sus bendiciones, porque estamos convencidos que Dios oye nuestras oraciones, amén. Y de eso, con la ayuda del Señor, quiero invitarle a que reflexionemos hoy. El tema de este mes ha sido la oración y la vida espiritual. Y hoy me gustaría abordar a lo largo de estos minutos algo que considero este tema, que oraba al Señor y le pedía dirección en todo esto, hermano. Y estoy seguro que Dios ha revelado su palabra a través de estos días, amén. El día de hoy quiero compartir con usted este tema que se llama oraciones que hacen eco. Ya no quise ponerle la otra frase a mis hermanos, perdónenme hermanos, y gracias por el apoyo que nos dan. Pero dije, a lo mejor se va a oír así muy místico, pero el tema completo es oraciones que hacen eco en la eternidad, porque de eso vamos a hablar hoy, hermanos. Amén. Hermanos, hemos orado por la palabra. Yo quiero invitarle que leamos juntos a Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, por favor. Mire, de este versículo 7, solamente quiero agarrar esta pequeña frase que dice, dije primera de Timoteo, sí, así, dice, más adelantito, no, es 7, sí, gracias, perdón, ya lo hicieron bien. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, fíjese ahí, ¿en qué, hermano? Leamos juntos esto, ejercítate en la piedad. Y continúa el versículo 8, ahora sí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, dígalo conmigo, y de la vida venidera. Oiga, en aquel entonces todos estaban flacos. Hoy no podríamos decir que el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿verdad? Pero si consideramos que el ejercicio corporal es muy bueno para nosotros, ¿cuánto más ejercitarnos en la piedad? Amén. Vamos a hablar, hermano, acerca de la oración. Y todos creo que entendemos que la oración es una plática, es un diálogo dirigido a Dios. De hecho, oración por sí solo solamente tiene que ver con decir algo. Pero nosotros siempre decimos, no, oración es platicar con Dios. No, oración es decir algo. Pero hay que entender que cuando hablamos de oración, hay que dirigir nuestra oración a Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que se considera muy espiritual porque ora, pero ora para sus interiores. Hay gente que hace yoga, meditación, y ellos se consideran que han tenido un tiempo de introspección, un tiempo de plática consigo mismo, de reflexión, y ellos se consideran espirituales. La Biblia nos enseña que si vamos a orar, hemos de orar y presentar nuestra causa delante del juez. Esa es parte de la enseñanza del Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de orar, se hablaba de presentar allá arriba, delante de Dios, nuestra causa. La tarea más grande, hermano, es romper esta barrera humana que nos bloquea la comunión con Dios. Y por barrera me quiero referir a toda la flojera que solemos experimentar al orar, a la pereza. Pero también, hermano, algo que no nos permite a veces orar son todos nuestros prejuicios. No nos permite orar nuestras culpas. Consideramos que ya que nos sintamos más santos podemos acercarnos a Dios. Eso nunca va a suceder. Es cuando más necesitamos a Dios. Nuestro cargo de conciencia también muchas veces nos estorba o nos impide venir a Dios en oración. Pero cuando logramos nosotros superar, hermano, estos obstáculos, estas barreras, entonces podemos vivir una vida delante de Dios. Porque solamente, hermano, no solamente el orar es algo que se siente en las emociones. Mire que yo vengo de una familia
bueno, nací en cuna cristiana, pero quiero decir, me crié con cristianos, con gente cristiana, y tal vez su servidor, como otros, entendimos mal el mensaje. Ora para que te vaya bien, lee la Biblia para que te vaya bien. Y empezamos a entender eso como una condición. Ay, me caí del camión porque no oré. Se me cayó mi torta de tamal porque... Y empezamos a considerar que el día nos puede tornar difícil porque algo no hicimos. Y entonces empezamos a tomar la oración como un amuleto, como un talismán, como algo para que nos vaya bien. Pero en realidad la oración, hermanos, es ese deseo de estar con Dios. Y eso es algo que debemos empezar nosotros a experimentar. No es si lo siento, no. Hace 8 días creo que el pastor decía, ¿no? Que hay muchos que ¿cómo decía, hermano? De oraciones de parto, ¿cómo decía? No les nacía orar. Y creo que si le preguntara a cada uno de ustedes a cuántos les ha nacido orar, somos muy pocos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Ciertamente tenemos constantemente una lucha por acercarnos a Dios. Pero una vez que nosotros logramos pasar todas estas barreras, hermano, empieza a suceder algo en nosotros. Por eso vale la pena que de pronto sí sea una disciplina o una obligación, como usted lo quiera ver. Pero cuanto más empecemos a pasar tiempo con Dios, más vamos a empezar, hermano, a sentir ese acercamiento a Dios. Y creo que esto es lo que quería decir el apóstol Pablo en Romanos 8:16. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Lograr romper todas esas barreras que nos impiden llegar a Dios. Y una vez que usted y yo empecemos a experimentar esa comunión con Dios, hermano, ya no va a ser flojera. Ahí es cuando ahora comprendo por qué mucha gente no le cuesta trabajo venir a la iglesia. Quiere estar cerca de los atrios del Señor. Porque mucha gente la ves, los que somos hijos de cristianos, vimos quizá a nuestros padres levantarse 5 de la mañana y estar ahí orando. A mí me costaba mucho trabajo. Me crié cerca de una iglesia en las que la iglesia estaba abierta 24 horas, pero a las 5 horas mamá nos despertaba, vámonos a orar. Bajábamos como 3 casas y siempre que llegábamos a la iglesia, nuestra pastora ya estaba ahí orando desde no sé qué tiempo hasta 6, 7 de la mañana. Para nosotros era difícil eso, era pesado, no lo entendíamos. Hasta que empezamos, hermano, a tener una comunión con Dios. Y empezamos a entender que la comunión con Dios ya no se da en el plano humano y terrenal, sino es cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Yo deseo que a lo largo de estas semanas que usted ha estado escuchando acerca de la oración, descubra lo rico y lo delicioso de estar en la presencia de Dios. Hay veces que no tengo ganas de orar y a mí siempre me gusta poner este Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún la golondrina haya nido para sí, aún el gorrión haya nido y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Hermano, necesito a veces provocar en mí ese deseo, porque debo reconocer que no todos los días llego queriendo estar en la presencia de Dios, pero sí sé que esto es importante para mí, porque trae grandes beneficios y es lo que vamos a hablar en esta hora. Por eso Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo de ejercitarse en la piedad. Cuando hablamos de piedad, no confundamos, soy una persona piadosa, yo le doy a todos los necesitados. Muchas veces entendemos que piadoso es eso. Esa persona puede ser una misericordiosa, pero piedad tiene que ver con todas las cualidades y cosas que hacemos para agradar a Dios. Usted entenderá que hablar de oración es solo una pequeña cosa de todo lo que necesitamos hacer para agradar a Dios.
Pero vaya, que vale la pena ocupar este ejemplo. Necesitamos, hermano, ejercitarnos en esas cualidades que nos ayudan a agradar a Dios. Y la oración es una cualidad, claro, que nos ayuda a agradar a Dios, porque trae muchos beneficios. A lo largo de estas semanas ustedes han escuchado algunos y quiero, con la ayuda de Dios, ir guiando. En primer lugar, hermanos, quisiera que abordáramos este punto: la oración y la vida espiritual. Perdón, hermanos. La oración y la vida espiritual. Y para ello, nuevamente leamos, hermano, el versículo 8 de 1 de Timoteo 4. Porque el ejercicio corporal, ¿qué cosa? Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es ese beneficio? Ese provecho, hermano. En primer lugar, hablando dentro de este punto de la oración y la vida espiritual, en primer lugar, me gustaría decirle que ciertamente el ejercicio fortalece el cuerpo, pero la oración fortalece al espíritu. Cada uno de nosotros, hermano, entendemos que necesitamos tener una condición física. Oiga, conforme la gente va perdiendo condición, está teniendo serios problemas, Se tropieza constantemente, se agacha y cuando se levanta hasta empieza a ver brillitos, sufre mareos. Quienes no han jugado fútbol en un buen rato y se echan una buena cascarita, me dicen 2, 3 días sin poderse mover, todos adoloridos. El ejercicio físico nos ayuda a tener condición, hermano, para las exigencias diarias. Pero la oración nos ayuda a tener esa condición espiritual. Oiga, si usted y yo necesitamos condición física para salir adelante en este día a día, ¿no cree que necesitemos condición espiritual, hermano, cuando vivimos también una vida espiritual? Por eso la importancia de ejercitarse en la piedad, hermano, porque esto es muy provechoso para nosotros, porque nos trae promesa. Y mire, en segundo lugar, dentro de este mismo punto, necesitamos cultivar esta resistencia espiritual. Ya hablamos de la resistencia física, ahora de la resistencia espiritual, para poder avanzar en una vida espiritual. El cuerpo necesita entonces constantemente ese ejercicio, pero el alma, hermano, va a necesitar disciplina. Al igual que el hermano Rubén hace 8 días, yo siempre me preguntaba cuando era más pequeño, ¿por qué Jesús oraba tanto? O sea, si es necesario orar, decía yo en esos años. Hermano, es importante orar. ¿De qué otra forma vamos a conectarnos con Dios? Vamos a conocer a Dios, vamos a conocer sus misterios. El Salmo 25, 14, no lo puse ahí, pero déjense los digo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos, sus propósitos. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios en medio de tantas circunstancias, pero no hemos cultivado esa condición espiritual para escuchar la voz de Dios. Jesús se apartaba a orar, dice Lucas, constantemente. Él iba a lugares desérticos para estar orando, hermano. Y si Jesús, el Hijo de Dios, hermano, necesitaba esos momentos de orar con su Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos constantemente estar en esa comunión? Entre las disciplinas, hermano, de la vida, la oración debe ocupar un lugar central, porque por medio de ella nosotros vamos a desarrollar la condición espiritual. Y esta condición espiritual es necesaria para poder
caminar con Dios. Si usted y yo no desarrollamos condición espiritual, difícilmente vamos a poder tener una vida espiritual fructífera, activa, viva. Hablamos de resistencia espiritual, hermano, porque si no, no nos vamos a poder sostener. En Mateo 26:40, fíjese, Pedro es un ejemplo claro de esto. Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, sí, claro, pero si nosotros no dejamos o no desarrollamos esa condición, hermano, la carne es débil. Dentro de la oración del Padre Nuestro oramos: mas líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Oiga, cuando yo leo esa oración, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación, no es una cosa decirle: ay Señor, ahí te encargo, nada más líbrame del mal. Usted y yo sabemos el mal que nos acecha todos los días. Usted y yo tenemos presente las tentaciones todos los días. Cuando yo vengo a Jesús y le digo: líbrame del mal, yo le estoy listando: mira, la secretaria, ese perfume que se acaba de comprar, esos tacones que me llaman la atención, esos amigos que me invitan constantemente cada vez que hay fútbol, con sus cervezotas y su cigarro. O sea, yo tengo que venir delante del Señor y exponer lo que está causando problema y traer delante de Dios mi necesidad de decir: Señor, líbrame de esas tentaciones. No nada más es un encargo: ay Señor, ahí te encargo que tú lo hagas. Yo necesito presentarme delante de Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hizo Pedro? Dice Jesús, vino, los encontró durmiendo, les dijo: velen, oren para que no entren en tentación. Se va Jesús y regresa, mucho caso. Estos seguían durmiendo. Y bueno, tal vez a esto se deba que Pedro no pudo soportar y tuvo que negar a Jesús. Si no aprendemos, hermano, a movernos en esa comunión espiritual, es posible que en nuestra vida diaria estemos negando a Jesús. Ya no critiquemos a Pedro, hermano. Quizá nosotros constantemente estamos en esa negación constante cada vez que estamos frente a una debilidad y somos susceptibles y caemos una y otra vez. Siguiente, hermano, dentro de este punto 1, vamos a hablar de la iglesia primitiva. Y es que si usted y yo no aprendemos a movernos en esa comunión espiritual, en ese desarrollo espiritual, estaremos renunciando a todas esas riquezas espirituales. Que escuche esto, hermano. La vida espiritual, a ver, si en el cuerpo, en lo carnal, usted disfruta unos ricos tacos del paisa, ¿verdad? Pues si son del paisa son buenos. En todos lados hay un paisa. Y los disfrutamos, ¿verdad? Una costillita, una carne, no sé, un helado. ¿Sabe que el espíritu también tiene deleites? El espíritu también tiene deleites. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a vivir esa vida deleitosa en Cristo Jesús? En ese deseo de orar, en esa comunión. La iglesia primitiva, dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 42, que participaba constantemente, dice aquí, de la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y mire lo que va a decir, si me ayudan, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados, ¿qué cosa? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe de qué episodio estamos hablando? No es el derramamiento del Pentecostés, que esa es una cosa hermosa. Este episodio
Es bien interesante, hermanos. Acababan de aprender a Pedro y a Juan, los habían llevado ante el concilio, los habían azotado, les habían prohibido que no hablaran en el nombre de Jesús. Ellos salieron, fueron con la iglesia, atemorizados, miedosos. Vea esta escena. ¿Qué vamos a hacer? Por poco y perdemos la vida. Se tomaron de las manos, se unieron en oración y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los confortó y los llenó de esa fortaleza. Porque también en la vida difícil el Espíritu Santo viene a darte fortaleza, viene a darte paz. Necesitamos, hermano, esa comunión con el Señor. La iglesia empezó a orar y de pronto vino el Espíritu Santo, de tal modo, dice aquí, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, ya no importaba la afrenta que habían recibido hace unos momentos, ni las amenazas. Pues ahora con mayor razón hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano. Y esto continúa. La iglesia, hermano, primitiva perseveraba en la oración como ese resultado, y entonces ellos experimentaron unidad, experimentaron poder, experimentaron dirección divina. ¿Qué nos falta a toda la iglesia en Cristo? Estar en oración, hermano. ¿Queremos unidad? Hay que estar orando. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes. Y entonces vino sobre ellos el Espíritu de Dios. La iglesia necesita poder. Y hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita poder. Estamos empezándonos a esconder, hermano. Me pregunto si dentro de pocos años las iglesias van a quitar sus letreros y nada más van a poner un pececito para que sepan que ahí es una iglesia cristiana. ¿Sabe que las iglesias están empezando a esconderse? Y muchas están empezando a tener muy pocos miembros. Se están viendo amenazadas, se están viendo atacadas, se están viendo debilitadas. La iglesia de Cristo hoy más que nunca necesita poder. Y ese poder no va a venir si no oramos, iglesia. Si no empezamos a interceder y a clamar al Señor. Y sobre todo necesitamos la dirección. La iglesia primitiva se condujo en oración. Mientras ellos estaban orando, el Espíritu Santo vino y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque los he apartado para una obra especial. Siempre hubo dirección en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos dirección, iglesia. Ahora sí, hermano, en segundo lugar, ya hablamos acerca de la oración y la vida espiritual, todo lo que uno puede vivir, hermano, en esa vida espiritual. En segundo lugar, vamos a hablar de aquellas cosas que solo pertenecen al Espíritu. Escuche, hablamos ya de lo importante que es entrar a la vida espiritual. Ahora, quiero que vean lo que sucede dentro de la vida espiritual. Y no es experiencia mía, vea la palabra de Dios, hermano. Vamos a hablar, ¿qué sucede en la vida espiritual? Fíjese bien. En primer lugar, hermano, lo que sucede en la vida espiritual es que encontramos y desarrollamos discernimiento espiritual. Primera de Corintios 2:14, veamos esto. Pero el hombre natural no percibe, ¿qué cosa? ¿Sí estamos ahí? A ver, sí, no, a lo mejor le queda muy pequeña la letra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ay, a ver a qué hora se acaba el hermano, porque hoy sí. Nos cuesta trabajo a veces, hermano, estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene ganas de estar escuchando la palabra de Dios. Cuando la alabanza, hermano, se está moviendo, no sé, yo llego, Dios bendiga, bueno, cada que vengo hay un grupo diferente. ¿De qué se trata?
Pero yo vengo, me deleito. Yo, allá en Sinaí, hermanos, a veces no me gusta subir a cantar, ni tocar, ni nada. ¿Sabe para mí cuán importante también es estar abajo? Y algo que a veces le digo a los músicos, les digo, sean congruentes con ustedes mismos. Si no has venido a la dominical, si nomás te paras el domingo, no es aquí, hermano, es allá en Sinaí, no, hermano, es allá en Sinaí. Si no has venido a la dominical, si no vienes entre semana y nada más vienes a pararte el domingo a tocar o cantar, ¿qué le estás dando a la iglesia? Le digo, hay que ser congruentes. Yo necesito también estar llenándome de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que yo esté listo aquí. Porque, oiga, el tiempo que nosotros estamos aquí no suplanta nuestro tiempo de oración. Aquí estamos dando. Y si alguien que no ha estado ahí abajo recibiendo, ¿cómo se puede parar a dar? Perdón, músicos, ya me los voy a echar de enemigos. Pero es importante que sucedan estas cosas. No hay discernimiento espiritual porque no tenemos ese tiempo de comunión. Y mientras estamos cantando, a lo mejor el Señor incluso puede guiar al hermano dirigente de la alabanza a que cante otra vuelta el canto, a que cante un canto diferente o otro canto. Pero no, porque así lo ensayamos y así tiene que ser. Perdón, ya aquí estoy diciendo cosas que no. Pero a veces hace falta dejarnos guiar también por el Espíritu de Dios. Ahora, para que no esté en contra de lo que se hace, bueno, cuando ensayamos, el Señor me está revelando que también tenemos que cantar este otro canto y este otro canto. Y para no andar improvisando, desde el ensayo el Señor ya nos ministró a los que vamos a ministrar. Eso necesitamos. Que nuestros ensayos sean una ministración para nosotros, porque vamos a ministrar a la congregación. Amén. Hermano, la palabra de Dios puede ser una letra muerta, perdón. No es así, no. La Biblia, lo voy a decir así. La Biblia, el texto como tal, puede ser una letra muerta para nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios la revela, se convierte en palabra, hermano, que sale de la boca de Dios. Y la mayoría de gente usa la Biblia para dormirse. No puedo dormir, voy a leer un capítulo 2 y ahorita bien que me quedo bien dormido. Dios nos ayude a experimentar esto, hermano. Hay días que yo voy bien entrado en la lectura y digo, no, ya tengo que dormirme, ya pasa de la 1, ya pasa de la, ya tengo que cerrar esto. Pero es que, no, hermano, a mí cuando ya me meto a estudiar, no me detengo, hermano. Yo puedo comprobar que esto viene de Dios. Nunca dediqué tanto tiempo a estudiar como lo hago con las Escrituras, pero hay un deleite. Ese discernimiento, hermano, es producto de ese tiempo de oración y comunión con el Señor. En segundo lugar, hermano, cuando usted y yo vivimos en esa vida espiritual, hay autoridad espiritual también en nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, están estas palabras, hermano. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿De qué está hablando Jesús? Hermano, los discípulos querían echar fuera un demonio. La gente le dijo a Jesús, oye, pues le pedimos a tus discípulos, pero estos no pueden. Jesús vino, dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Libera a este muchacho, hermano. Y estando apartados sus discípulos le dicen a Jesús, porque nosotros no pudimos hacerlo. Jesús les dijo estas palabras, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y mire lo que dice el versículo 21. Pero este género
no sale sino, ¿qué cosa? Con oración y ayuno. Ay, pastor, pero es que los manuscritos más antiguos no traen ese versículo. ¿Y por eso no tenemos que orar? Bueno, si habláramos un poquito de crítica textual, también Marcos lo dice. Marcos 9:29 dice, y Jesús les dijo, este género no puede salir sino con oración y con ayuno. Porque hay gente, me ha sorprendido la gente cómo estudia la Biblia para justificar. Es que ese versículo ya no está en los manuscritos más antiguos. Bueno, hablemos de crítica textual. Algunos adjudican que Marcos fue de los primeros evangelios y también Marcos contiene este versículo. Necesitamos oración y ayuno. Hermano, ¿qué hace cuando se le atraviesa un endemoniado? Ahora, fíjese, déjeme contar rápidamente algo, a ver cómo andamos en tiempo. ¿Voy bien? Pero hace muchos años salí a predicar en una iglesia y de pronto un muchachillo empezó ahí a manifestarse muy raro así. Y no, hermano, si le cuento la triste historia, ahí estábamos, que es que reprendiendo. Y digo que es que porque ahorita va a escuchar la historia. Y orábamos y gritábamos. Si él gritaba, nosotros gritábamos más fuerte, hermano. Y agarraron el aceite y se le abrían la boca y nos turnábamos porque no podíamos. Mire qué importante es. Hablaba hace un momento acerca del discernimiento espiritual. Porque no le miento, hemos estado yo creo que más de una hora ahí, hermano, batallando con este muchachillo. Y no pasaba nada. Y una de las personas que me había acompañado me dijo, ese muchacho no está endemoniado, está llamando la atención. Y como que me cayó el 20 y le dije a los hermanos, sáquenlo y hablen allá con él. Hermano, se le acabó lo endemoniado. Este muchachillo traía unos problemas serios en casa, que lo que estaba haciendo era estar llamando la atención de esa manera, pero no había tanto discernimiento en sus servidores, hermano. Y andamos ahí echándole guerra. Qué importante es conocer eso. Jesús jamás se agarró a gritos con el endemoniado. Es más, eran los endemoniados los que decían, ¡ah, Jesús, qué tienes contra nosotros! Y Jesús, tranquilo. Todavía Jesús no decía nada y aquel ya se estaba liberando. Autoridad espiritual, hermano. Autoridad espiritual. Pero esto no sucede si no hay oración y ayuno. Amén. En tercer lugar, hermano, dentro de este mismo punto 2, es que cuando usted y yo aprendimos a vivir, hermano, en esa comunión, vamos a adorar a Dios verdaderamente. Y otra vez ese canto, ya bien viejo, ¿no? Nosotros solíamos cantar un canto que dice, cántico nuevo cantaré a Jehová. Y entonces ya cada vez que lo cantaban, no, ese es cántico viejo, dice, todo el tiempo lo están cante. Pero cuando hay, hermano, una comunión, hermano, constante con Dios, déjeme decirle algo. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar a este lugar, oramos por llegar a este lugar? Yo siempre digo esto, hermano. A mí los domingos en la mañana me agarra el sueño, pero de lo más sabroso. Y mi esposa ya está orando y me dice, párate a orar. Y ya como que me levanto, hermano, y en cualquier momento estoy durmiendo y me dan codas, me dice, ponte a orar. Todos los domingos, hermano, he aprendido que hay que estar orando por los que van a venir a la iglesia, por los que traen cargas, por los que vienen afligidos, hermano, por los que el Señor se les va a revelar y a partir de ese momento su vida sea diferente. Yo agradezco a Dios cuando Dios se reveló a mi vida cuando era un jovencito, hermano, y la alabanza a Dios empezó a ser para mí un momento de deleite en la presencia del Señor. Estemos orando, hermano, en este lugar, para que cada vez que usted y yo adoramos sea una adoración en espíritu y de verdad. Juan 4:24 dice esto: Dios
es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y usted y yo no queremos orar. ¿Cómo vamos a entrar a esa comunión con el Espíritu, hermano? ¿Será que cada que vengamos cantamos nada más así como que ya se equivocó, es en el bajo, ese acorde no iba, ya se adelantó la batería? Amén. Y no fluimos porque estamos en la pura carne, hermano, queriendo adorar al Señor. Pero cuando hay una comunión, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Y que nuestro tiempo de adoración y alabanza sea, hermano, un quebrantamiento, una llenura, hermano, un deleite. Por último, dentro de este punto número 2, hermano, la vida espiritual, la vida de comunión con Dios se ve, tiene evidencias. Gálatas 5, 22 y 23, hermano. Mas el fruto del Espíritu, ¿se lo sabe? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ay, hermano, es que yo sí soy bien cristiano, pero que no me provoquen, hermano. ¿Y el fruto del Espíritu? Ahora, hermano, si no vivimos constantemente en esa comunión espiritual, no le podemos exigir, como dicen por ahí, peras al olmo, ¿no? No hay evidencia de fruto espiritual porque no vivimos en esa comunión con Dios. ¿Cómo vamos a sujetar nuestra lengua, nuestro carácter? ¿Cómo vamos a evitar estar constantemente viendo a las muchachonas que pasan? ¿No estamos así? Si no hay un deseo por agradar a Dios, si no vivimos en la presencia de Dios, ¿cuáles son nuestros frutos, hermano? Hay realidades que pertenecen al ámbito espiritual. Y sabe una cosa, no pueden alcanzarse únicamente con la capacidad humana, con el conocimiento intelectual o con la fuerza natural. Jesús enseñó que las cosas de Dios se revelan a corazones humildes y dispuestos, no simplemente a mentes brillantes. Esta fue la oración que Jesús hizo. Dice esta parte: Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque tú escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños, a los pequeños. Oh, hermano, no es lo intelectual lo que nos va a hacer vivir esa relación íntima en comunión con el Señor. El discernimiento espiritual, hermano, el poder para vencer oposiciones, la verdadera adoración y el fruto visible de una vida transformada nacen, hermano, de vivir una vida solo con el Espíritu de Dios. Solo así se puede producir esta vida. Por eso, quien vive solamente en lo natural se está perdiendo de muchas cosas, misterios que vienen de parte de Dios en las Escrituras. Revelaciones, hermano, cuando está usted aquí escuchando al predicador, Dios a usted también le está hablando. Todas estas cosas, hermano, podemos experimentar. La paz de Dios en tribulaciones, hermano. La guianza del Espíritu Santo cuando a lo mejor vas a pasar por un lugar de peligro y el Señor te habla, no sé si a tu consciente, a tu subconsciente, a tu intuición, y te dice: vete mejor por acá, no vayas a aquel lugar, no abordes ese taxi, no te subas a ese camión. ¿Cuántas cosas Dios nos estaría librando o nos está librando constantemente? Necesitamos esa comunión. Hace algunos años, hermano, abrí la puerta de la casa, salgo a dejar a mi esposa a las 5:20 de la mañana, y cuando abrí la puerta de la casa no estaba el carro, y es un sentimiento horrible.
El dolor me duró horas y a lo mejor unos días. No, fue horas, porque rápidamente caí en la cuenta y el Señor trajo paz. Y el Señor me hacía sentir que fue mejor que haya pasado así y no a bordo con mis hijos y mi familia. Y empecé a darle gracias a Dios. El Señor empezó a traer paz a mi vida. Me dolió lo material, pero le di gracias a Dios. Pero también hubo una oración de temor delante de Dios, y es esta. Y le dije: perdóname si no he estado lo suficientemente atento para escuchar tu voz. Y a lo mejor estas cosas tú pudiste habérmelas advertido, pero yo he estado ocupado en otras cosas. Y no hay días, hermano, en los que le digo al Señor: Señor, que por mi descuido y mi falta de comunión tenga Dios que experimentar cosas desagradables. Yo creo entonces lo que dice este salmo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hace conocer sus propósitos. Por último, hermano, punto número 3, y en esto se centra el tema de hoy, porque nuestras oraciones hacen eco, hermano, en lo espiritual, en la eternidad. La oración produce efectos más allá del momento presente. La oración, hermano, nunca es un acto vacío, ni ninguna palabra que se pierde al aire, porque la Biblia nos enseña que cada oración sincera presentada delante de Dios tiene valor, significado y además consecuencias que muchas veces van más allá, hermano, de lo que alcanzamos a ver. Escuche esto: nuestras oraciones tienen consecuencias más allá de lo que alcanzamos a ver. En este momento, aunque parezca silencioso en la tierra, allá en el cielo, toda oración es atendida, recordada y tomada en cuenta por Dios. ¿Quiere que le lea unos ejemplos, hermano? Hechos 10:4. Dios escucha y guarda memoria de todas las oraciones. Oh, hermano, esto es hermoso, porque no ha habido oración que yo he hecho a Dios sinceramente y que en su tiempo sea cumplido, sea contestada. Vamos a hablar de Cornelio. Cornelio era un hombre que hacía constantemente oraciones. Era un gentil, pero él tenía una devoción por Dios. Y un día el ángel vino, hermano, en ese tiempo de oración que él tenía. Vea esto: en ese tiempo de oración él tiene esta visión. Y él, mirando fijamente y atemorizado cuando el ángel vino, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No hay oración que al Señor se le olvide. Dios las tiene presentes. ¿Qué vino después? Le dijo: manda a llamar a Pedro. Pero mire esto hermoso, porque 2 episodios, 2 escenarios, no había ni WhatsApp, ni teléfono, ni internet. Y aquí Dios le está diciendo algo a Cornelio, y acá Dios le está diciendo algo a Pedro. Dios le dijo a Cornelio: manda por Pedro. Y a Pedro le dijo: van a venir a preguntar por ti. Ve, porque voy a hacer algo. Y cuando Pedro va a casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre toda su familia. No dejes de orar por tu familia, porque Dios va a contestar esas oraciones que has hecho. No desistas, no te detengas. En segundo lugar, hermano, la oración de hoy, por supuesto, que bendice a otros. Mañana el Señor Jesús dijo estas palabras, Juan 17:20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, yo soy fruto de esa oración, porque desde hace 2000 años o más, pero vamos a hablar de esta oración de Jesús, el Señor ya estaba escuchando, orando por mí, estaba orando por ti, porque alguien más seguiría predicando el evangelio, y oró para que usted y yo escucháramos el mensaje. Y aquí estamos. Por supuesto que las oraciones tienen eco.
y se van a ser escuchadas, hermano, y traerán consecuencias más adelante. Así que ora hoy, hermano, ora hoy por los tuyos. Mamá siempre oró por nuestras esposas y éramos unos niños y nos enseñó a decir: oren, oren, hijo, por sus esposas, oren para que Dios les bendiga, oren. Y yo lo creo, que esas oraciones nos alcanzaron. En tercer lugar, sabe que la oración sostiene a otros en momentos críticos, en momentos de tribulación. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, le dijo Jesús, el Señor Jesús a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ¿qué cosa? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese bien, hermano, esto. El Señor Jesús había orado por Pedro, aunque todavía no venía la caída. Pedro estaba seguro que iba a dar su vida por él, ¿sí o no? Él ya lo tenía resuelto. Y Jesús dijo: pero yo he orado por ti. ¿Por qué vas a caer? Pero te vas a levantar. Y una vez vuelto, vas a confirmar a todos tus hermanos. Jesús ya le había dado el futuro de lo que iba a pasar. Por supuesto que nuestras oraciones sostienen. ¿Sabe? Hay una cosa que yo le digo a la iglesia. Cuando cada vez que tú vienes a escuchar el mensaje de Dios, nosotros estamos orando y de verdad, a veces cuando estamos preparando el mensaje, sí estamos pensando en muchos de ustedes. Por supuesto que sí, hermanos, porque queremos que cada versículo y cada frase que vamos a decir, Dios la aplique a tu vida, te la revele a ti. ¿Por qué? Porque queremos tu crecimiento, porque nos preocupamos por ti. Algunos dirán: ay, el pastor ya está hablando por mí, ¿para qué le platiqué esto? No, de verdad que no. Muchas veces ni nos platican nada, pero consideramos que es algo necesario para la iglesia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en la semana suceden cosas que, si la gente pone mucha atención a la predicación, está preparada para lo que va a suceder en la semana. Lo he visto repetidas veces. Por favor, cuando vengas a escuchar palabra de Dios, dispón tu corazón, porque Dios es posible que te esté preparando para enfrentar tu semana. Pedro le dice a Jesús: yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. A veces la oración, hermano, escuche esto, la oración no evita la prueba. Yo oro mucho por mis hijos, mi esposa y yo oramos mucho por nuestros hijos. Hay momentos que tenemos de rebeldía. ¿Cuántas veces vi a mi madre orar cuando yo decía: ya no quiero ir a la iglesia, es que me hicieron esto, es que pasó esto? Y mi mamá oró. Es posible que la oración no te evite la prueba, pero sí te puede ayudar a que perseveres en la fe y superes esa circunstancia. Con mayor razón oremos, hermano, por nuestros hijos, oremos por nuestra pareja, oremos por la iglesia, pastores, porque es posible, tal vez sea imposible que tengan que enfrentar a lo mejor a ese patrón difícil, que tengamos que a lo mejor, hermano, enfrentar allá afuera gente mala que se adueña de nuestras pertenencias, pero que el Señor nos guarde y nuestra fe no decaiga a pesar de las circunstancias. En cuarto lugar, hermano, dentro de este punto 3, las oraciones también están presentes delante de Dios. Toda oración que usted y yo hacemos están delante de Dios, hermano. Ya voy a acabar, fíjese, vamos a acabar con esto. Apocalipsis, bueno, ya vamos a acabar casi. Apocalipsis 5:8. Me sorprende este pasaje, hermano. Apocalipsis 5:8 está ahí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso. Dígalo conmigo esta frase, que son las oraciones de los santos. Oiga, usted y yo hacemos oraciones hoy
Y ni siquiera nos estamos imaginando, hermano, que en un evento escatológico y futuro nuestras oraciones van a estar ahí y representan, hermano, todo ese incienso. Por eso el salmista decía: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque el incienso, hermano, tiene ese olor fragante. Nuestra oración, oiga, hermano, usted y yo pensando que nuestra oración es una queja delante de Dios. Ay, ni siquiera le quiero decir esto al Señor, me da pena. Que suba ese incienso delante de Dios. Que suba ese incienso. Hay días que yo llego a la iglesia o ahí en mi casa y le digo: Señor, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar, no me fluye una palabra. Y sin darme cuenta, ya me estoy orando con el Señor. Usted no sabe cuántas veces le digo al Señor: y si no tuviera que venir a abrir la iglesia, porque voy a abrir la iglesia los martes, estaría yo orando aquí. Estoy cansado, le digo al Señor, vengo de trabajo, no tengo ganas de orar. Y ahí estoy, orando al Señor, orando al Señor. Que nuestro incienso fluya delante de Dios. Luego va a decir Apocalipsis 8:3. Y vamos a leer Apocalipsis 8:3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, vea esto, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Y nosotros pensando que, ¿para qué le damos nuestras quejas al Señor? ¿Para qué le damos nuestras lágrimas? Déselas al Señor. Dele su adoración al Señor, hermano. Porque nuestras oraciones son parte del cumplimiento profético. Hacen eco en la eternidad. Una oración breve, mi hermana y hermano. Una intercesión silenciosa, un clamor de lágrimas, una petición hecha con fe. Nada de esto es insignificante para Dios. Porque lo que en la tierra parece un pequeño instante, en el reino de Dios tiene efectos duraderos. Para usted, para los suyos y para más generaciones. La oración no solo es un acto religioso, hermano. La oración es una disciplina que usted y yo necesitamos fortalecer en nuestra vida para mantenernos unidos a Dios. Usamos mucho la palabra intimidad, y entiendo que a veces cuando hablamos de intimidad, lo primero que nos viene a la mente es una connotación sexual, pero en realidad la palabra intimidad no tiene que ver con eso. Intimidad es cuando yo veo a una persona y siento lo mismo. Cuando dos chicos que acaban de presentar un trabajo final, un examen, y no lo aprobaron, se miran y están sintiendo la frustración y el dolor, eso es intimidad. Cuando usted y yo estamos en ese quebranto con Dios, o en ese deleite con Dios, en esa adoración con Dios, estamos teniendo un momento de intimidad. Hasta un bebé que está en el pecho de su madre está teniendo un momento de intimidad. Necesitamos tener intimidad con Dios. Si hoy lo podemos hacer, hagamos un momento de oración, pero también tenga presente que hoy puede llegar a su casa, haga todo lo que tenga que hacer, pero en la noche reserve su momento para tener intimidad con Dios. Algo que he tratado de hacer, hermano, estos días. Agarro el celular y lo aparto, lo mando hasta el otro lado, donde yo no esté cerca del buró. Porque lo último que quiero hacer al cerrar mis ojos es leer libros que tengo ahí en el buró y la Biblia, por supuesto. No quiero dormirme con el último TikTok o con el último chisme. No, quiero dormirme por lo menos cerrados mis ojos y meditando en el Señor. Busquemos intimidad con Dios.
Pedro, hermano, fue librado de la cárcel por las oraciones que la iglesia hizo. Cornelio, sus oraciones subieron, hermano, como memorial delante de Dios. Y esto trajo grandes beneficios para su familia. Ninguna oración es pequeña o inútil. Cada clamor hecho con fe tiene eco en la eternidad. Por eso debemos ejercitarnos cada día en la oración, confiando en que Dios escucha. ¿Usted lo cree, hermano? Dios responde. ¿Usted lo cree, hermano? Y Dios obra en su debido tiempo. Yo lo creo, hermano. Porque lo que se dice con fe en lo secreto, hermano, a su tiempo traerá resultados que serán visibles. Y debo decirle que es posible que no veamos muchos los resultados, porque muchos murieron esperando la promesa, pero la promesa se cumplió. Yo quiero que hagamos hoy una oración, querido hermano. Cuando yo voy a la Biblia me sorprende y me gusta ver esto. Para mí es importante decir esto, querido hermano. El día que yo me casé, yo tomé el micrófono y le dije a mi mamá y le dije a mi pastor, a mi hermana Vicky, le dije gracias por sus oraciones, porque todas ellas nos alcanzaron y aquí estamos parados. Yo creo que las oraciones que ellos hicieron siempre estuvieron ahí cuidándonos. Y yo me gusta ver cuando la Biblia dice que Dios, hermano, que Isaac bendijo a Jacob con estas palabras: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Luego Jacob bendijo a sus 12 hijos, a cada uno le dio su bendición. Moisés bendijo antes de su despedida, hermano, a todas las tribus de Israel. David bendijo a Salomón con estas palabras: Jehová te dé entendimiento y te dé prudencia. Y Jesús nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie en esta hora. Qué hermoso es tener la compañía de Dios con nosotros, hermano. Y si me lo permiten hoy, yo no sé si está sentado con su familia, pero si no, y quiere hacerlo, acérquese con ellos, acérquense con sus papás o con sus hijos, acérquese. Yo creo que nuestras oraciones dan destino, hermano, a nuestros hijos. Yo quiero que hoy oremos por nuestras familias. Hoy me quiero tomar el tiempo para que oremos por nuestras familias. Si usted no tiene a sus hijos aquí, no va a ser una oración en vano. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a hacer una oración que se va a quedar en la memoria de nuestro Señor. Y vamos a orar por ellos en esta hora. Ore por sus hijos. Hermano, declare bendición para ellos. Hijos prudentes, hijos sabios, hijos que honren el nombre de Dios y que representen a Cristo. Alegría de nuestros padres, alegría, hermano, para los padres. Tómese un momento porque vamos a orar. Ore por sus hijos si no están aquí. Ore por sus nietos, ore por sus nueras, por sus yernos, por quien tenga que orar. Señor, aquí estamos en esta hora. Y hoy entendemos que ninguna oración, Señor, se desperdicia. Esto nos tiene que hacer entender, Dios, que con mayor razón venimos y tenemos que clamar, Dios, y clamar por nuestros hijos, Señor. No importa cuán alejados estén, Dios, a su debido tiempo tú los llamarás, Señor. A su debido tiempo tú les hablarás, Señor. No importa, Padre, que mis ojos vean, Dios, cómo se destruyen ellos. Tú tienes una promesa y yo oro en esta hora por ellos. Oro por nuestros hijos, Señor. Oro, Padre, por los que han de creer en el mensaje de ellos, Señor. Oro por sus proyectos, Señor. Por sus estudios, Señor, que concluyan satisfactoriamente, que ambicionen más, Señor.
Oro, Padre, por sus trabajos. Oro por aquellos, Señor, que ni siquiera se imaginan, Padre, todavía el día de su boda. Pero Dios, que lleguen con tu voluntad hasta ese lugar, hasta ese día, Señor. Oro por las esposas de mis hijos. Oro, Dios, por los negocios de mis hermanos, Señor, para que tú los fructifiques, Señor. Oro, Dios, por la iglesia Betania, Señor, para que tú, Dios, la libres de toda circunstancia, para que tú la guardes, Señor, en el día malo, para que su fe no desista, para que tú seas revelándote, Dios, en gran manera a su vida. Oramos, Dios, para que tu gloria descienda siempre sobre esta casa, sobre todos los que nos congregamos aquí, Dios. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo traiga restauración, traiga comunión, traiga, Padre, avivamiento, Dios, en tu iglesia. Oramos por nuestros pastores, para que tú, Señor, deposites en ellos un espíritu mayor, Dios, para que tú deposites en ellos sabiduría, ciencia de lo alto, revelación de tu palabra, para que tú, Señor, deposites en ellos fuerza sobrenatural, porque hay mucho trabajo por delante, Dios. Oramos por todos los que están a nuestro alrededor, que aún, Señor, no han entregado su vida a ti. Ellos han escuchado constantemente las alabanzas. Que todo ello traiga a Dios una semilla que a su tiempo dé fruto. Oramos por todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestras oraciones, Señor, hagan eco en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, amén. A orar, iglesia, a orar por nuestros hijos, a orar por todo, por nuestros negocios, a orar por todo lo que tenemos. Dios, hermano, está siempre atento. Amén. Que el Señor le bendiga, querida iglesia. Dejamos el lugar a nuestros hermanos para que nos ministren. La paz de Dios sea con todos, hermanos.